es algo que el hombre no merece, es algo que viene de Dios como un regalo, un don inmerecido. Eso es la gracia. Podemos ver en el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes que hablan de la gracia, de la misericordia, de la benignidad del Señor. Esto cuando Él trata con Israel, cuando trata, ¿cierto?, con sus siervos. Yo escogí un pasaje que está en Oseas capítulo 14, versículo 4. Dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esto es lo que dice el Señor a través de Oseas. Lo dice con respecto a su pueblo, lo dice con respecto a Israel, porque Dios vio que su pueblo era, como dice en otras partes, duro de cerviz. Un pueblo que se rebela, un pueblo que, a pesar de haber sido escogido, haber sido sacado con mano poderosa, a pesar de que Dios mostró en ellos su misericordia, su amor, su poder, no obstante vemos que es un pueblo que constantemente se aleja del Señor, no anda en los caminos del Señor, no reconoce a Dios como su Señor, no hace la voluntad del Señor. Bueno, el Señor aquí al final dice: bueno, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Finalmente Dios decide amar. Dice: mi ira se apartó de ellos. Esto es gracia, hermano. Esto es gracia. Esto es algo que el hombre no merece. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación ni la redención. Israel no lo merecía, no era digno. Pero dice el Señor: bueno, los amaré de pura gracia. Esto va a ser gratuito. Ya no les puedo pedir nada, porque no son capaces, porque no somos capaces nosotros de agradar al Señor por nuestras fuerzas. Bien, entonces, viendo también luego en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 1, versículo 7, Efesios capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfesos, dice aquí, en el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces esta palabra nos reafirma lo mismo, de que el único medio por el cual nosotros podemos alcanzar salvación y redención es por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por medio de esta sangre nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Y Pablo dice: según las riquezas de su gracia. Yo entiendo que cuando hablamos de riquezas, y lo he dicho en más de algún compartir, cuando hablamos de riqueza hablamos de abundancia, ¿cierto? De muchos recursos. Si hablamos de riquezas materiales, hablamos de muchos recursos materiales que una persona puede tener. Si hablamos de alguien que es rico, es algo que tiene posesiones, tiene muchos bienes, hay abundancia. Y aquí el apóstol Pablo dice: según las riquezas de su gracia. Eso quiere decir que esta es una gracia, hermano, que sobreabunda, es una gracia que yo creo que no tiene una medida, no habría cómo medir la gracia de Dios. Es sobreabundante. Gracias, Señor, por su gracia. Luego, entonces, podemos decir que nosotros, primeramente, yo dije que le iba a dar dos sentidos a este compartir. Primeramente, nosotros, ¿cierto?, hablamos de la gracia cuando conocemos al Señor Jesucristo. Es lo primero que aprendemos.
que hemos sido salvos por gracia. Eso es lo que nos dice el Evangelio. De que solo por creer, de que solo por recibirlo a Él, nosotros somos salvos. Nuestros pecados son perdonados. No tenemos que hacer nada más. Nosotros no tenemos que hacer obra alguna para que Dios nos perdone y nos salve. Solo creer en Jesucristo, que es nuestro mediador, nuestro salvador. Él hizo la obra. Él hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer, poniendo su vida por la nuestra. La gracia, esta es la gracia salvadora, la gracia redentora, la gracia que nos acerca a Dios. El don de la gracia en la persona del Señor Jesucristo. En Tito capítulo 2, versículo 11, Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Esto es que la gracia de Dios se deja ver a todos los hombres. Esto es que se ofrece a todos los hombres, sin excepción, ni distinción de personas. Es para todos la gracia de Dios. Aunque sabemos que no todos alcanzarán la salvación, porque no todos reciben la gracia de Dios, porque no todos creen, porque no todos reciben el Evangelio, no todos obedecen a la fe. Nosotros sabemos que muchos también seguirán a la condenación por no haber recibido la gracia de Dios. Entonces, tenemos que dar gracias al Señor, porque nuestros ojos fueron abiertos. Nosotros tenemos que dar gracias al Señor, porque si nosotros, el Señor despertó en nosotros esta fe para poder creer en Él y para poder recibir esta gracia redentora, la gracia salvadora, el Evangelio de la salvación. Bendito sea nuestro Señor, hermano. Entonces nosotros podemos dar gracias al Señor por esto. Nosotros nos podemos regocijar, alegrarnos en su salvación, ya que hemos recibido la gracia de Dios. Experimentamos, ¿no es cierto?, un reposo también para nuestra alma, porque nuestra alma estaba agobiada cuando no conocíamos al Señor, cuando no sabíamos el sentido de nuestra vida muchas veces, cuando estábamos perdidos, ¿cierto? Nuestra alma estaba agobiada, estaba perdida, estaba turbada. Pero cuando vinimos al Señor, cuando lo conocimos a Él, nuestra alma experimentó un reposo, un descanso, una paz también para nuestra conciencia, que nos acusaba día y noche por los pecados que cometemos. Pero aquí, hermanos, que la sangre de Cristo ahora está delante de nosotros, que nos limpia de todo pecado, y que si nosotros invocamos el nombre de Jesús, invocamos su sangre y nosotros declaramos que su sangre es poderosa para limpiarnos, esto es verdad. Aunque aún cometemos pecados, pero como la palabra nos dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su gracia salvadora, la que nos dio la posibilidad de alcanzar salvación, gratuitamente y sin pedirnos nada a cambio, solo por creer. Bien, y una vez que ya estamos salvos, ¿no es cierto? Una vez que ya somos de la familia de Dios, que somos hijos de Dios, podemos entonces encontrar aquí algo más acerca de la gracia de Dios. Tengo acá unas citas que están en Lucas capítulo 2, versículo del 39 al 40. Decía que quiero darle por lo menos dos enfoques a lo que es la gracia de Dios. El primer enfoque ya lo dije, que tiene que ver con nuestra salvación, ¿no es cierto?
tengo acá un apunte, también dice, en resumen, la gracia de Dios es un regalo inestimable, que nos permite experimentar su amor y nos habilita para vivir una vida que le agrada y nos lleva a la salvación y la vida eterna. Nos habilita, dice, para vivir una vida. Es la vida cristiana. La gracia de Dios nos habilita, nos capacita. El pasaje de Lucas dice, después de haber cumplido, estoy en el verso 40, a ver, 39. Sí, en el 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios, dice, era sobre él, sobre el niño Jesús. Mientras crecía, dice, se fortalecía. Crecía en sabiduría, se fortalecía él cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ¿qué es lo que hacía que él fuera diferente? Porque él vivió una vida diferente. Él vivió una vida sin mancha, sin pecado. ¿Qué era lo que había ahí? Aquí dice la palabra que era la gracia de Dios. La gracia de Dios era sobre él. En la versión NBI dice que la gracia de Dios lo acompañaba. O sea, si no hubiese sido por la gracia de Dios, de otra forma tampoco el Señor Jesús podría haber hecho todo lo que hizo. Él dependía enteramente de la gracia de Dios. Esta gracia que en el fondo significa la presencia de Dios misma. Hoy día en nosotros es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, hermanos. Esta gracia, este poder, esta provisión que viene del cielo, que viene del Señor, que viene de Dios, únicamente de parte de Él. Por eso, en el primer pasaje que yo leía, cuando dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esta es nuestra realidad, hermanos. Que de su plenitud hemos tomado, todos nosotros hemos tomado de Él, del Señor Jesús, porque Él nos ha dado su vida, hermano. No es un concepto, esto no es solo un aprendizaje, es una realidad que nosotros debemos vivir, experimentar la gracia sobreabundante de Dios, capacitándonos, habilitándonos para vivir esta vida cristiana. Porque no es fácil tampoco correr la carrera, porque a veces nos encontraremos con pruebas, con dificultades, nos desanimaremos, nos decepcionaremos quizás. Ahí necesitamos el poder del Señor. Ahí necesitaremos de esta gracia sobreabundante, la ayuda sobrenatural que proviene del Señor. Entonces la gracia es aquella provisión que proviene solo y únicamente de parte de nuestro Dios y que nos permitirá vivir la vida en Cristo en forma sobrenatural. Entonces, la obra del Señor continúa en nosotros. Una vez que ya hemos sido hechos salvos, una vez que ya somos hijos de Dios, la obra continúa, hermano. Nosotros tenemos que ser perfeccionados y ser semejantes a su Hijo. Y para ello
necesitamos de esta ayuda sobrenatural. Estamos en un proceso de transformación, en un proceso de edificación, de santificación. Y a veces, creo yo, a mí me ha pasado, seguramente a usted también, pareciera que estamos un poco carentes de estos recursos, porque a veces pareciera que estamos luchando solos, como que le estamos haciendo empeño solo, nosotros. Y no, hermanos, nosotros tenemos que recurrir al Señor. Nosotros tenemos que recurrir a este poder sobrenatural que proviene del Señor para poder vivir la vida cristiana, para poder vencer, para poder salir victoriosos de las dificultades, aún de las luchas que nos presenta el enemigo también, aún de aquellas dudas que muchas veces él quiere sembrar en nuestra mente. Para todas estas cosas nosotros necesitamos estar firmes y tener esta provisión. Muchas veces los problemas también y las dificultades de la vida nos abruman, o los afanes de este mundo envuelven de tal manera que nuestra mirada se puede incluso desviar y ya no estar puesta en el Señor. Porque hay afanes, hay ansiedad en nuestra alma aún. Hay cosas que estorban todavía y no nos permiten ver con claridad, de ver al Señor Jesucristo, de verlo a Él, que Él está con nosotros, está por nosotros, que Él nos acompaña, que Él nos quiere dirigir, que Él es nuestro buen pastor, que Él quiere tomar el control de nuestra vida. En Mateos capítulo 13, hablando de la parábola del sembrador, el Señor dijo una tremenda verdad. Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto lo dijo el Señor y ocurre. ¿Nos ha pasado alguna vez? A otros le ha pasado y muchos finalmente se han alejado, se han apartado del Señor por estas cosas. ¿Qué es lo que dice aquí? El afán de este siglo. El afán de este siglo. ¿Quién no ha estado afanado en algo alguna vez? Todos tenemos afanes, todos tenemos ansiedades. Pero esto no debiera impedir la comunión con nuestro Señor, la meditación en Él, este relacionamiento personal que tiene que ver con nuestro Señor, con nuestro Dios, con su palabra, con la lectura de la palabra. Después dice, también habla del engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas, yo creo que acá no hay ninguno que tenga riquezas. Pero sería terrible. Porque el engaño de la riqueza, dice, también ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Porque nosotros debiéramos estar dando frutos. Que el Señor nos libre, hermanos, y nos ayude. La palabra de Dios que ha sido sembrada por gracia en nuestros corazones debiera estar dando frutos de vida, primeramente en nosotros, luego también hacia los demás. Y si esto no sucede es porque aún andamos en nosotros mismos y no nos hemos abandonado enteramente en las manos del Señor. Entonces necesitamos conocer que esto de la gracia tiene aún una aplicación más amplia. Creo que necesitamos tener una mejor comprensión
de lo que esto significa. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Es decir, hermanos, que esta gracia, que es la presencia de Dios mismo en nosotros, debe tomar el control en nuestra vida. Porque dice que la gracia, así como el pecado reinó antes, así como el pecado nos gobernaba, nos dominaba, nos controlaba, ahora es la gracia de Dios la que tiene que reinar, tomar el control de nuestras vidas. Esto es el poder de la nueva vida en Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, estamos hablando de esforzarse, pero ya no es para alcanzar salvación, sino que es para tener esta provisión de parte del Señor. La provisión que viene de Él, de su gracia, para que nos ayude a caminar. Entonces le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No era en sus fuerzas, no era en lo que él sabía, no era en lo que él tenía, en sus recursos naturales, sino en la gracia que proviene de Dios, en Cristo Jesús. Eso le dice Pablo a Timoteo. En otra parte también, esa cita no la anoté, pero me acordaba ahora cuando Pablo, ¿cierto?, dice que le pide 3 veces al Señor que le quite el aguijón. ¿Se acuerdan? La respuesta del Señor le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos por el suelo, hermanos, ahí estará la gracia del Señor disponible. El poder del Señor para levantarnos. Y si nosotros acudimos a Él, si nosotros clamamos a Él, si nosotros invocamos su nombre, entonces el Señor está ahí pronto para restaurarnos, para recuperarnos, para levantarnos. Esto es la gracia del Señor. Entonces, así como esta gracia de Dios, que era su presencia misma, estaba con Jesús, ¿cierto? Ahora vemos que está también con Pablo, porque él también habla de la gracia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 20. No, perdón, no, esto es otra cita. Primera de Corintios, sí. Sí, Primera de Corintios, está bien. Capítulo 15, versículo 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10. Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, el apóstol Pablo reconoce que no ha sido él en su capacidad, en su conocimiento intelectual, en su fuerza naturales. Él reconoce que ha sido solo la gracia del Señor, la ayuda del Señor, el poder sobrenatural que proviene del Señor, que ha sido solo por eso. Dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia en mí. Entonces, hermanos, así como Jesús fue acompañado por la gracia de Dios, así como Pablo, así como otros, muchos siervos que nosotros hemos escuchado en la historia, nosotros también podemos experimentar esta realidad, esta vida, porque está a disposición de todos. Así como la salvación está a disposición de todos los hombres. Dios quiere que se salven todos los hombres. Pero esta gracia, este poder del Señor también está disponible para todos los discípulos de Cristo, todos los que siguen al Señor, todos los cristianos. He escuchado por ahí algunos comentarios, predicaciones de algunos hermanos que cuando hablamos de esta gracia, hermano, sobreabundante, es como la lluvia. Cuando llueve, llueve para todos, para buenos y malos, como dijo el Señor Jesús también. Cuando llueve, llueve para todos. Nosotros, cuando era niño, como en el sur llueve mucho, en los periodos más crudos del invierno, a veces el agua de los pozos también tienden a enturbiarse. Entonces, ¿qué hacía en ese tiempo por lo menos? No sé si lo harán todavía. Cuando venía esta lluvia abundante, que a veces llueve un día, otro día y sigue lloviendo, se colocaban los baldes, se colocaban los tiestos y todo lo que hubiera a mano afuera, para que eso se fuera llenando con agua. Y esa agua era la que se ocupaba. Agua limpia, agua pura, por hermano. Agua que caía del cielo. Y gratis. No había que pagarla. Hoy día usted cada litro de agua que consume en su casa la tiene que pagar, porque al final de mes llega una cuenta. No es gratis. Todo se paga. Pero la gracia de Dios es gratuita. La salvación es gratuita. Y el poder sobrenatural para nosotros también es gratuito. Nosotros no tenemos que pagar nada. Solo tenemos que disponer el corazón. Es como disponer, el corazón es un depósito. Si nosotros lo ponemos ahí, la lluvia va a caer. Este depósito se va a llenar de la gracia de Dios, de este poder sobrenatural, hermanos. Quizás nuestros corazones estén, este depósito, esté lleno todavía, o no, quizás no lleno, pero esté todavía con cosas que impiden que la gracia de Dios entre. Quizás en nuestro corazón todavía hay amargura, pecados, quizás todavía hay mucha ansiedad por las cosas materiales, por las cosas de este mundo, por las cosas de esta vida, nuestros proyectos, nuestros anhelos personales, cosas que son secundarias para nosotros ahora, porque somos seguidores de Cristo, porque decimos que servimos al Señor, porque decimos que queremos ser siervos de Él. Todas las demás cosas, hermanos, ya pasan a ser secundarias. El Señor dijo que iba a proveer todo, que si nosotros buscábamos primeramente su reino, todas las cosas serían añadidas, que no nos va a faltar nada, porque Él es fiel. Entonces,
Si nuestro corazón, este depósito, tiene todavía estas cosas, debemos procurar vaciar el corazón, vaciarlo de toda esta basura, vaciarlo de todo aquello que impide que la vida del Señor tome el control en nosotros. Es de su gracia abundante, de este poder transformador, un poder que regenera, un poder que restaura nuestras vidas, hermanos. El poder del Señor, la vida de Cristo. Para ir terminando, quisiera leer un último pasaje que dice, que está en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. 1 al 4. Si alguien lo tiene por ahí, me podría ayudar. Y lo lee. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amén. En este pasaje, bueno, el apóstol Pablo nos dice que debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nosotros, por naturaleza, estamos más habituados a tener la mirada en las cosas de la tierra, porque así somos, por naturaleza. Pero ¿qué es lo que nos aconseja la palabra? Es que ahora pongamos la mirada en las cosas de arriba, ¿cierto? Donde está Cristo sentado, dice. También Santiago habla, por ejemplo, de que muchas veces nosotros no recibimos. Cuando pedimos, dice, no recibimos porque pedimos mal. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Porque pedimos más para nuestros deleites. Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Para eso estamos. Para eso está la palabra. La palabra nos guía, la palabra nos aconseja. Entonces, poner la mirada en las cosas de arriba. Bien, hermanos, finalmente pienso que esta gracia sobreabundante que experimentó Pablo, que han experimentado muchos siervos de Dios, también está a nuestro alcance. Nosotros también la podemos tomar. Nosotros también podemos ser bendecidos por esta vida del Señor. Porque también la palabra dice que cuando Dios da sin reproche. Da a todo aquel que le pida. Él da. Si se lo pedimos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder experimentar esta vida, poder experimentar el poder del Señor, la vida del Señor en nosotros, la gracia sobreabundante, esta gracia que anima, que restaura, que levanta, que consuela, que fortalece, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia de Dios en Cristo.
Amén, hermanos. Señor les bendiga.